El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Nosotros hemos estado estudiando los 13 principios de la fe, de acuerdo con Maimónides, ¿lo recuerdan? Entonces, lo que yo quiero hacer es primero dar un paso para atrás y entonces para coger impulso, para echar para adelante, ¿no? Desde el principio, en la primera clase que hablamos, hoy va a ser la tercera y la última parte sobre estos 13 principios de la fe, de acuerdo con Maimónides. Pero para coger impulso, vamos a echar para atrás un poquito y vamos a describirlo. Lo importante de entender es que de acuerdo con la filosofía tradicional hebrea, la fe judía, no es un acto de fe. En otras palabras, nosotros no nos concentramos tanto en la fe, sino la fe combinada o expresada a través de los actos. Entonces, cuando la persona hace los mitzvot, cuando la persona hace los mandamientos, entra en una relación íntima con Dios. ¿Ya? Es como si cuando hace los mitzvot, empieza a conocer más y más a Dios, empieza a profundizar su conocimiento de Dios. Y entonces los actos, los mitzvot, combinado con lo que inspiró el acto de hacer los mitzvot, de hacer los mandamientos, entonces eso se combina y eso es la expresión de la fe hebrea. Cuando Rambam escribe los 13 principios de la fe, lo que él está haciendo es innovando por primera vez en el judaísmo, está expresando qué exactamente distingue, separa a los judíos de los cristianos, a los judíos de los musulmanes, qué exactamente creen los judíos. Entonces, de acuerdo con la tradición, Maimónides escogió a poner estos principios en 13 partes para compararlo a los 13 principios de la misericordia divina. Porque pues nosotros sabemos la Torah, que cuando el pueblo judío hicimos el pecado del becerro de oro, cuando Moshe Rabbeinu, Moisés, nuestro maestro, empezó a orarle a Dios, a pedirle perdón por el pueblo judío, porque la Torah dice que Dios le iba a destruir, le dijo a Moisés que iba a destruir al pueblo judío por un pecado tan terrible de idolatría. Entonces Moisés empezó a orar, a pedirle a Dios que perdone al pueblo judío, y entonces Dios le reveló los 13 principios de la fe. El Talmud dice que esa es la receta mágica, ¿no? Cuando nosotros le oramos a Dios con estos 13 principios de la fe, de la misericordia, los nombres divinos de la misericordia, que Dios perdona. ¿Ya? Entonces, él cogió de ahí los 13, el número 13, y lo usó como los 13 principios de la fe. Interesantemente, yo he visto que las supersticiones de aquí, de este país, de los Estados Unidos, el viernes 13 es un día de mala suerte. Y en los ascensores. Y en los ascensores, los elevadores, exacto. No ponían el 13. No. Pero para los judíos, el 13 es un buen número. El 13 es el número de la misericordia, de la presencia de la misericordia. Y el viernes mejor todavía. ¿Ya? Entonces, interesante, lo encuentro interesante que ellos hayan escogido ese número, porque ese número revela una presencia de misericordia y de perdón. Pero ok, entonces esa es una opinión. Otra opinión, el Rashbam dice que tal vez Maimónides escogió el número 13 porque había gente que le oraban a 13 dioses, entonces él cogió el número 13 para contradecir a ese número. Interesante, pero la idea, lo más normativo, la opinión aceptada es que él escogió los 13 principios de la fe basado en los 13 manifestaciones de la misericordia. Ok, entonces hemos estado hablando sobre qué distingue, qué separa al pueblo judío del resto de las religiones. Y enseguida podemos decir que una de esas cosas que nos separa, que es diferente, es que nosotros, por ejemplo,
una persona que quiere convertirse y ser cristiano, lo único que el cristiano tiene que hacer para convertirse y ser cristiano es confesar una fe en Cristo, ¿ya? O lo mismo en el Islam. La persona habla y expresa una idea. Enseguida que habla y expresa una idea, ya es devotado, ya está aceptado. En el judaísmo eso no es así. En el judaísmo, la persona no solamente tiene que expresar o confesar que él tiene creencia en el pueblo judío y en la Torá del pueblo judío, pero tiene que actuar junto con el pueblo judío y hacer los mitzvot. Entonces tenemos que hacer un acto. ¿Cuál es el acto? Entrar al mikvah. Si es un hombre, tiene que circuncidarse, tiene que pasar por una corte rabínica. Nosotros tenemos un rito específico para que la persona pueda tener esa experiencia. Entonces lo estoy usando nada más como un ejemplo, porque el judaísmo constantemente lo que hace es decir, bueno, si tienes una fe y dices que tienes una fe, pues exprésala y practícala. ¿Me entiendes? ¿Se entiende? Bien, ok. Entonces, eso es lo que estamos estudiando. Llegamos hasta cierto punto y yo quiero hoy terminar esos 13 principios. ¿Pregunta hasta ahora? ¿No? ¿No entró nada por la computadora? No. Muy bien, ok. Mejor todavía. Aunque yo creo que me dijiste que la última vez entró ahí una pregunta que yo creo que estaba muy buena, que sí, vale. mucho, muy importante. Ok. Lo que voy a hacer es, voy a tomar un paso para atrás un momento. Pues ¿podemos seguir? ¿No se va a combinar? Ok. All right. Yo creo con fe completa que estoy en el número 5, solo al Creador quien debemos rezar y que a nadie más podemos dirigir nuestras plegarias. Muy importante, parte de la fe judía, el orar. Y la razón que yo quiero incluir y dar un paso para atrás, a volver a visitar el número 5, es por la pregunta que me hicieron. Yo recibí una correspondencia electrónica, un email, a donde me preguntaron, ¿y por qué entonces la gente va a la tumba del Rebbe o la tumba de los rabinos y ahí ora? ¿Ya? Entonces yo quiero responder a esa pregunta. Pero antes de responder a esa pregunta, porque esa entró por la computadora, antes de responder a esa pregunta, quiero tomar y explicar un poco sobre cuál es la filosofía de orar. Okay. Lo primero que quiero mencionar aquí es que cuando el Rambam está escribiendo, él está respondiéndole y separando a la religión judía de la religión cristiana y de la religión islámica musulmana. En la religión islámica existe una idea, es Fátima, que es la idea de que lo que Dios decidió ya está predestinado, lo que Dios decidió ya se va a tomar. Entonces la persona que peca, ya Dios sabía que él iba a pecar. No hay forma de escaparte. Lo que va a salir ya está escrito y no hay forma de escaparse. Todo está predestinado lo que va a ocurrir. En el judaísmo eso no es así. En el judaísmo, la relación entre el pueblo judío y todas las naciones, pero nosotros constantemente cuando vamos a comparar algo universalmente siempre usamos al pueblo judío. Entonces, el pueblo judío tiene una relación tan profunda con Dios que es una relación dinámica en que nosotros respondemos a Dios y Dios nos responde a nosotros. Déjame dar un ejemplo. El Talmud dice que cuando el judío se pone los tefilines dice Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. ¿Ya? Oye Israel, nuestro Dios es uno es nuestro Dios. El único es nuestro Dios. Cuando el Talmud dice que alegóricamente Dios responde al pueblo judío poniéndose sus tefilines. Y los tefilines de él dicen Mi que amcha Israel goy echad ba'aretz. ¿Quién es como mi nación? El pueblo judío, uno solo en la tierra. En otras palabras, cuando nosotros nos extendemos a Dios, Dios se extiende a nosotros. Interesantemente, si empezamos a mirar, entonces tenemos profecías. Todos los libros de las profecías que están en el Tanaj, dice en el Tanaj
El pueblo judío, Dios le está diciendo, arrepiéntanse, cambien su camino, y si no cambian de su camino, esto va a ocurrir. Casi siempre una tragedia, predicarle que algo terrible viene si no cambian. Pero interesantemente, la profecía que siempre viene a través de los profetas judíos es una profecía condicional. ¿Se entiende? Es condicional, siempre. Si tú no haces la cosa. Si tú no haces la cosa bien, entonces esto va a coger un camino erróneo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pueblo judío le da uno de los grandes regalos a la humanidad, y eso es entender que nosotros tenemos la libertad de escoger. Somos libre albedrío. Podemos escoger en qué dirección vamos a ir. En otras palabras, dependiendo de la dirección que nosotros vamos a coger, Dios va a responder. Otro que puedo dar un ejemplo más. Hay muchos. El libro entero de la Biblia, el libro de Números, Bamidbar, se llama en hebreo Bamidbar, en el desierto. Todo el libro de Bamidbar está en la Biblia porque el pueblo judío pecamos siguiendo los 10 espías. Si no hubiéramos seguido los 10 espías, hubiéramos entrado directamente a la tierra de Israel. Pero todo el libro de Números es por el pecado del pueblo judío. En la palabra, los rabinos dicen, espera un momento, entonces Dios no tenía el plan de revelarnos esa Torá. Y la respuesta es que Dios responde a la necesidad humana, a la realidad humana. Entonces, la persona, no solamente la nación, pero un individuo hace un pecado. Y Dios siempre está mirando lo que es el pecado, la necesidad, a dónde cayó este hombre o esta mujer, y entonces Él hace los planes necesarios para ayudarlos a volver a coger el camino. Pero entonces hubiéramos tenido 3 libros en vez de 5. Sí. Porque estamos asumiendo esto de Bamidbar, y sabemos que de Barín pues también es la recopilación de todo lo que pasó. Sí. Mira, y también lo vemos, como mencioné ya, los 13 principios de la misericordia. Si no hubiera sido que el pueblo judío hubiéramos pecado con el becerro de oro, Moisés nunca hubiera tenido que ofrecer la tefilá, y entonces Dios no hubiera tenido que expresar el perdón y no hubiera revelado los 13 principios de la misericordia. Y Moisés hubiera entrado a Israel. Interesante, ¿verdad? Pero todo esto condicional. Entonces esto demuestra un sistema dinámico filosófico del pueblo judío. Y eso es que la oración, nosotros entramos en un diálogo con Dios, y la oración nos cambia a nosotros y también causa que Dios responda a los cambios que están dentro de nosotros. ¿Ya? Y es muy importante entenderlo. Nosotros no estamos causando que Dios cambie, sino nosotros estamos causando que nosotros cambiemos. Y como nosotros cambiamos, entonces Dios responde al cambio que está dentro del ser humano. Y por eso la tefilá, la palabra tefilá viene lehit palel. En hebreo, lehit palel quiere ser una introspección, ¿ya? Que quiere decir que la persona se arrepiente y hace un cambio dentro de sí mismo, y entonces Dios responde igual, de esa forma, ¿ya? Entonces, constantemente la gente, hay una forma vulgar de hacer este tipo de oración, porque es primitiva, pero tenemos que darnos cuenta que verdad funciona. Nosotros le decimos a Dios, yo voy a cambiar. Dios, ayúdame. Y con tu ayuda yo voy a mejorar, yo voy a ser mejor persona. Como el borracho que llega a la casa vomitándose y llega, más nunca voy a tomar. ¿Eh? No, pero entonces él hizo un cambio, ¿no? Pero hay otra forma de decirlo. La persona hace una tefilá, hace una oración y da tzedakah, da limosna. Entonces no está tratando de comprar a Dios, sino está tratando de demostrar que él ha cambiado. Que en vez de ser una persona que coge, que es una persona que está dando, que está repartiendo. Entonces el cambio, él está usando una mitzvah para expresar su cambio. Entonces, parte del sistema de oración del pueblo judío es un sistema dinámico en que nosotros no creemos que las cosas están ya predeterminadas, aunque Dios sabe lo que va a salir en el futuro, pero también nosotros sabemos que nosotros tenemos la libertad de encaminar este futuro. ¿Ya?
recuerden que el judaísmo es una religión de desarrollo espiritual muy importante. La persona tiene que escoger a echar para adelante y Él es el que hace y Dios lo ayuda a hacer. La persona no puede sentarse y decir, ay Dios, ayúdame. No, eso no funciona. Dijeron tu padre, ahora a mí. ¿Sí? Ella dice, tú haces tu padre, tú haces. Ayúdate, Ahora, que yo te ayudaré. también está en la Amidá. La Amidá, Shmona Esrei. En la Amidá hay una oración que se llama Shema Kolenu. Shema Kolenu, oye nuestra voz. Y ahí los rabinos explican que Shema Kolenu, la persona hace oraciones, puede pedirle a Dios cualquier cosa. Y una de las cosas que le pedimos a Dios es que nos dé Parnasá Tová, que nos dé dinero. ¿Sabes cuándo no podemos pedir que nos dé dinero? En Shabbat. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no podemos trabajar. Entonces, cuando tú le pides a Dios algo, le tienes que dar una vía para que te lo dé. Entonces, le pide a Dios que te dé una sanación, que me sane. Yo tengo que ir al médico para darle a Dios una vía para sanarme. ¿Ustedes me entienden? La sanación no es una cosa que, ay, lo sané, todo esto, y la gente empieza a gritar aleluya y toda esa sanación. No, la sanación del judaísmo es que el milagro de Dios viene a través de la medicina. Yo tenía cuando yo era muchacho, había una viejita hasídica que yo conocí. Bueno, mi hija Aviva, el nombre de mi hija Aviva es por ella. Tremenda mujer, muy especial. Yo tenía 12 años cuando ella murió. Murió por los experimentos que Mengele hizo. Terrible. En los campos de concentración. Entonces, esta señora, ella tomaba mucha medicina porque siempre estaba muy enferma. Le hicieron experimentos científicos en los campos de concentración en Auschwitz. Y cuando ella tomaba la medicina, yo la oía, que ella decía, Hashem li refuah. Dios es para mí una sanación. Dios es el que me va a sanar. Pero se tomaba la medicina. Claro. ¿Ya? Entonces, una vez le pregunté, ¿y por qué usted dice eso? Entonces me dice, ¿por qué? Porque eso me recuerda a mí que la sanación no viene por la medicina. O sea, la sanación viene por Dios y es por medio de la medicina. ¿Ya? Entonces, ustedes entienden el punto que yo estoy tratando de llegar aquí, que la oración desde el punto de vista judío es una oración directa del hombre o de la mujer directamente a Dios. Nunca nosotros usamos un intermediario. Nunca usamos un intermediario. Ahora y la razón que oramos es para demostrarle a Dios que nosotros estamos deseando apegarnos a Dios y hacer cambios internos para mejorar nuestra vida. Y Dios quiere que nosotros mejoremos nuestra vida. Entonces es muy importante este tipo de oración. Yo tenía un maestro. Yo no sé si me están perjudicando su tema, porque para mí es muy importante. Yo veo que en esa iglesia cristiana van tantas personas, muchas veces esas iglesias se llenan en función de lo que se escucha, el testimonio de sanación que se dan. Y yo no sé si es verdad, porque ahora mismo tenemos un cómico de mi país que viene a una iglesia cristiana, que está en Yonkers, se reúnen hasta 700 personas. Y vino también creo que Freddy Veragoy, que es el gran cómico de mi país, que también fue sanado de cáncer. Entonces yo decía que es que ahí el poder de oración de esa iglesia está trayendo sanación y se está llenando la iglesia. Entonces eso resulta que muchas personas comienzan un proceso de conversión a esas iglesias y es algo inusitado, el número de gente que está yendo. Y eso es verdad. Y digo yo pregunto a Rabino cómo que viene esto, porque yo no sé si eso de verdad o si es por casualidad. Tú no sabes lo contento que me pone que me lo preguntes. Pero hay muchas personas. Es muy bueno. Mi esposa va ahí. Muy bueno. El pastor. ¿O este es el padre de sufrir? No. Esa está en Brode, está en Brode la 240, frente a Van Cortlandt Park. Yeah. Yo vivo ahí mismo, ahí está mi casa, ¿no? Yeah. Y entonces ahí van 700 personas. Sí. Mi esposa va ahí, yo voy a dejar acompaño, porque da pena cuando va sola. Claro, o sea, bueno, yo veo que la oración termina y no que Jesucristo, yo estoy de acuerdo, Sí. pero estoy oyendo. Ok. Le voy a responder a la pregunta porque está buenísima. ¿Ya? Yo le respondo de todas maneras siempre, Ramón, pero la pregunta está buenísima y te voy a responder con... Tú sabes que le dicen que por qué los judíos siempre responden a una pregunta con una pregunta. ¿Sabes la respuesta? ¿Por qué no lo van a hacer? El Talmud dice, ¿por qué no?
El Talmud dice que le preguntaron, estudiantes le preguntaron al Rabino Akiva, la misma pregunta. Sí. La pregunta es, la gente va al templo de Zeus y allí se sanan. Y usted, Rabino, dice que hay solamente un Dios. Entonces, ¿por qué cuando la gente va a la iglesia o al templo de Zeus, allí se sana? Y la respuesta del Rabino Akiva es muy importante. La respuesta del Rabino Akiva explica el fundamento judaico sobre todas las demás religiones. Y eso es que nosotros no somos un club exclusivo que llegamos a Dios. Nosotros creemos que cuando la gente ora sinceramente en su iglesia, que Dios los oye. Cuando la gente los musulmanes van a la mezquita y allí de sinceridad buscan a Dios, Dios le responde. ¿Por qué? Por la sinceridad del espíritu humano. Dios es completamente misericordia. Yo soy absolutamente creyente que la gente que van a esas iglesias buscando de Dios, que Dios le responde. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no le importa el nombre que lo vayas a llamar, pero es el mismo Dios que responde. Por la sinceridad y la necesidad de la persona es una cosa 100% honesta. Ahora, muchas veces estas iglesias se dedican a trucos y son muy manipuladores emocionalmente con la música y la gritería y las cosas que la gente hace. Sí. Entonces la gente se sienten, a veces la gente describe unas sanaciones en esa situación y luego cuando se van a la casa no se sienten tan bien, pero como tienen tanta emoción se sienten mejor en ese momento. No creo que la mayor parte de ellos están mintiendo, simplemente es una cosa temporariamente que se sienten mejor y por eso lo están haciendo, pero tampoco diría que allí no hay ningún milagro. Yo creo que sí, que Dios le responde. Pienso que sí, porque yo si la hago con fe. Yo pienso que hay dos partes que tenemos que considerar en este sentido. La primera es que también en estos grupos actúa una psicología colectiva. ¿Okay? Eso es lo que estaba tratando de expresar. Que estimula, ¿no? Quizás una parte dormida de la naturaleza de la persona y que le proporciona en gran medida un bienestar. Absolutamente, eso es lo que estaba tratando de esperar. Y la gran diferencia contra el mundo judío es que cuando en el mundo judío ocurre el milagro, es como el Birkat Hamazon. Después que estamos satisfechos, damos gracias a Dios. En estas partes, muchas veces la gente después que obtiene el milagro, se olvida que Dios existe, porque la gente vuelve de nuevo a esa vida. Esa es parte de la naturaleza humana. Sí, pero eso ocurre en la comunidad judía también. Sí, la gente llega y le piden a Dios, hay alguien en un hospital y le piden a Dios que lo ayude, se sienten mejor y entonces se lo olvidan, más nunca regresan. Y yo iba a contar uno de los cuentos, yo no creo que es verdad, pero uno de los cuentos de mi maestro, uno del gran maestro mío, que decía que había una señora que vino a la sinagoga porque la madre estaba muy enferma y se estaba muriendo. Entonces fue a la sinagoga a pedirle a Dios la sanación de su madre. La madre murió y entonces vino a la sinagoga a decir Kadish, a decir la oración por el luto. Cuando terminó el tiempo de decir Kadish por la madre, la señora nunca regresó. De pronto la ve de nuevo, 2-3 años después, otra persona en la familia estaba enferma, llega de nuevo a orar, ¿ya? Se sanó la persona, mas nunca regresó. Pasaron el tiempo, de nuevo la señora regresó. Entonces el rabino le dice, mira, pero usted le está diciendo el mensaje equivocado a Dios, porque usted nada más viene cuando alguien se enferma. Tiene que enfermar a alguien para que tú llegues a la sinagoga. ¿Por qué no viene a la sinagoga cuando hay cosas buenas? Entonces, esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. Déjame responderle a otra cosa, porque yo tengo fama y tengo que mantenerla, de ser lo mejor posible honesto. Mi maestro es el estudiante, fue el estudiante de Rav Soloveitchik. Rav Soloveitchik dice que cuando uno está estudiando Torah, tiene que decir la pura verdad. No puede mentir. ¿Por qué? Porque la Torah es la verdad. Entonces yo tengo que decir la verdad. Yo anhelo el día que
alguien llegue a una sinagoga y sienta esa excitación emocional que la gente crea en esas iglesias. Me da mucha, sí, pero me da mucha tristeza que en muchas sinagogas la gente llega a la sinagoga, hacen sus oraciones, y se van. A mí me da lástima, me da lástima. Yo prefiero algo en el medio, a donde la gente pueda venir a una sinagoga, cantar, expresarse. Me ocurrió una vez, estuvimos aquí en esta sinagoga y llegó una señora y empezó a orar mientras estábamos orando, y parece que tenía mucha emoción y empezó a llorar. Y puedes creer, para mí, el presidente vio que ella estaba llorando y me dijo, ¿por qué no vas y tratas de ayudarla? Y yo le dije, no, ella no vino a buscar mi ayuda, ella vino a buscar la ayuda de Dios. Y a veces el llanto es la forma de pedirle ayuda a Dios. Pero lo que encuentro interesante es que la gente se ha acostumbrado tanto a ofrecer una oración seca, mecánica. Yo creo que es importante expresar la emoción a Dios. Entonces, para mí no me gusta que me manipulen emocionalmente. Y he visto que muchas de esas iglesias, con la gritería y las aleluyas y los saltos y los llantos y todos los testimonios, a veces es un poquito manipulador, ¿no? Se están manipulando. Pero también el otro extremo es a donde llegas a un lugar, ofrecen una oración y es todo frío. Algo tiene que haber en el medio, ¿no? Entonces la verdad es que yo creo que hay cierta validez. Entonces, para responder a la situación de la pregunta que me hicieron por el internet, si una persona va a la tumba de un rabino y allí le ora a un rabino, es absolutamente prohibido por la Torá. La Torá lo prohíbe completamente. Ahora, si la persona va a la tumba de un rabino y permite que la vida de ese individuo lo inspire para mejorar su vida y coger un camino mejor, entonces esa oración tiene valor. ¿Se ve la diferencia? Cuando le pides a otro ser humano o un espíritu que ya murió, que está en el cielo, pedirle que sirva como un intermediario entre yo y Dios, eso es prohibido por la Torá. Y ahora voy a responder a otra más. Eso es prohibido por la Torá, pero es permitido inspirarse por la memoria de otra persona para acercarme a Dios. Entonces, en la Midá, cuando dice Elokeinu velokei avotenu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Jacob, mi Dios y el Dios de mis padres, dice la Midá, el Dios mío y el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, el Dios de Yitzhak y el Dios de Jacob. Cuando la Amidá dice eso, no está diciendo que hay diferentes dioses, Chas v'Shalom, el Dios de Abraham, el Dios de Yitzhak y el Dios de Jacob. No, es el Dios que yo he venido a conocer porque Abraham, el profeta, me dijo sobre él. Y también he llegado a la conciencia de lo que me reveló Yitzhak, y también he llegado a la conciencia de lo que reveló Jacob. Entonces yo quiero usar la inspiración de nuestros patriarcas y de mis padres, de mi madre, de mi padre, para inspirarme a acercarme a Dios. ¿Entiendes? Entonces no es que nosotros estamos pidiéndole a Abraham, Yitzhak y Jacob que sirvan como intermediarios por nosotros. No, eso no es correcto. Nosotros estamos tratando de tomar inspiración de ellos para acercarnos a Dios. Y interesantemente, en el rito sefaradita, cuando el Hazán repite la Amidá, cuando él menciona el nombre de Abraham, Yitzhak y Jacob, la gente dice Aleja Shalom, que descanse en paz. Porque para que descanse en paz, no le estamos pidiendo que se despiertan y actúen, estamos pidiendo que nosotros tomemos inspiración de él. Cuando el Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met
del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Manny Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.